La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. 10 horas de discusión del Consejo Permanente de la OEA culminaron sin aportar nada diferente a una declaración que insta al diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Venezuela cree que hemos logrado llegar aquí respetándose lo que nosotros necesitábamos y queríamos y entendiendo de que si se respeta el derecho de los estados es posible, por supuesto, dialogar, debatir e incluso tratar los problemas más difíciles. Pese al consenso que tuvo la declaración promovida por Argentina, no contó con el apoyo de Paraguay. La República del Paraguay no puede acompañar un consenso que no contemple clara y determinantemente acerca de la importancia de exhortar a todos los sectores en Venezuela a considerar el recurso del referéndum revocatorio como punto de partida para la construcción de una solución a la crisis. El texto de respaldo al diálogo en Venezuela surge como alternativa a la solicitud aún no resuelta de activación de la Carta Democrática, liderada por el secretario general del organismo. Si el imperialismo norteamericano, a través del secretario general de la OEA, por petición apátrida de Ramos Alud, lograran intervenir Venezuela, nos tocaría iniciar una resistencia histórica, y si algún día, que no debe llegar, nos tocara tomar un fusil, que la patria todo tome ese fusil y vayamos al frente a defender esta tierra sagrada. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis sobre el nuevo pulso de poder en el interior de la Organización de Estados Americanos frente a la profunda crisis política en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado exige a los gobiernos del continente que decidan de qué lado están, si del lado de la defensa de la democracia o a favor del autoritarismo impuesto por Nicolás Maduro en el país bolivariano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La declaración aprobada en el Consejo Permanente de la OEA frente a la crisis política que enfrenta Venezuela. El organismo, sin presencia de su secretario general Luis Almagro y sin el apoyo de Paraguay, respaldó la iniciativa promovida por Argentina que insta al diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. La noticia. Un día después de esta declaración conciliadora, Almagro urgió al Consejo Permanente de la OEA a definir la fecha para la sesión extraordinaria que deberá discutir la solicitud que él hizo de activar la Carta Democrática ante la alteración del orden constitucional en Venezuela. El punto clave de esa noticia: en medio del pulso en la OEA, aumentan los cuestionamientos a la postura que adoptó Argentina. Para líderes opositores venezolanos, el gobierno del país suramericano actúa con hipocresía. Recién electo, el presidente Mauricio Macri había reclamado por el respeto a los derechos humanos en Venezuela, un tono que, a juzgar por los hechos, dista mucho del contenido de la declaratoria que, precisamente por iniciativa de Argentina, fue aprobada el miércoles para abogar por un diálogo nacional en Venezuela. Hoy está por verse si esta alternativa terminará imponiéndose sobre la activación de la Carta Democrática. Activar la Carta Democrática Interamericana. Esa es la propuesta de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Apoyar un diálogo nacional es la iniciativa de los países que integran la OEA. Miradas distintas, soluciones diferentes frente a una crisis que padecen millones de venezolanos cansados de la escasez, cansados de la delincuencia, de la pobreza, cansados de las medidas de Nicolás Maduro. Este miércoles, en la sede de la OEA, los 35 representantes de este organismo discutieron por más de 10 horas sobre cuáles pueden ser las salidas a la crisis que enfrenta la nación bolivariana. Fue una extensa reunión a la que no asistió Luis Almagro, 10 horas que concluyeron con este corto documento de 4 puntos al que se suscribieron 34 de los 35 países. Es una declaración que insta al diálogo nacional, una iniciativa muy similar a la que ya habían puesto sobre la mesa el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá.
su respaldo a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan con apego a la Constitución y pleno respeto de los derechos humanos, de manera oportuna, pronta y efectiva, a la solución de las diferencias y a la consolidación de la democracia representativa. Pese al consenso que tuvo la declaración promovida por Argentina, no contó con el apoyo de Paraguay porque no incluyó una exhortación directa al régimen chavista para que permita convocar al referendo revocatorio que impulsa la oposición. La República del Paraguay no puede acompañar un consenso que no contemple clara y determinantemente acerca de la importancia de exhortar a todos los sectores en Venezuela a considerar el recurso del referéndum revocatorio como punto de partida para la construcción de una solución a la crisis que hoy afecta a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Las reacciones a la resolución fueron de todo tipo. Desde el gobierno calificaron la resolución como una victoria. Esta victoria es un reconocimiento al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y al sistema democrático de promoción de derechos humanos. Sin embargo, desde otra orilla política, el presidente de la Asamblea Nacional calificó como penosa la posición de Argentina ante la OEA tras promover esta iniciativa de diálogo nacional como una alternativa a la activación de la Carta Democrática Interamericana solicitada por Luis Almagro. Pena posición Argentina, sesión OEA. Creíamos otra cosa después de declaraciones sobre Venezuela, Macri recién electo. Cristina al menos no era hipócrita. Solo hecho que se esté debatiendo en OEA espantosa crisis de Venezuela es ya una derrota para el régimen de Maduro internacionalmente desnudado. La resolución del Consejo Permanente de la OEA es una antesala a la sesión extraordinaria que pidió Luis Almagro, en la que se decidirá si se aplica o no la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Este jueves, Almagro solicitó a Argentina como presidente pro tempore del Consejo Permanente que defina una fecha de la reunión. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de análisis de hoy en el programa La Noche. ¿Usted cree que es verdadera la voluntad de Maduro de promover un diálogo con la oposición? ¿O por el contrario, cree usted que busca ganar tiempo para aferrarse, para seguir en el poder? Yo los invito a que opinen a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo allí, en la parte inferior de nuestra pantalla. Más adelante estaré leyendo algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy. En Caracas, Venezuela, está Milagros Betancourt. Ella es embajadora retirada, exdirectora de Asuntos Multilaterales y de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Actualmente es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestros estudios de NTN 24 en Washington nos acompaña Kevin Casas Zamora, es director del programa de Estado de Derecho de Diálogo Interamericano, exsecretario de Asuntos Políticos de la OEA, además fue vicepresidente y ministro de Planificación de Costa Rica. Y en Washington también está Pedro Mario Burelli, él es analista político, es director externo de Petróleos de Venezuela, específicamente de PDVSA. Voy a quedarme inicialmente con Milagros Betancourt, quien está en el sitio de la noticia, en Caracas, Venezuela. Doctora Milagros, quiero comenzar esta entrevista o este análisis con ustedes preguntándoles a los tres la opinión que les merece esta decisión que ha tomado la Organización de Estados Americanos. ¿Ustedes qué lectura tienen de esta resolución que promovieron Colombia, Ecuador, México y Argentina? ¿Hasta dónde cree usted que esta proposición está buscando neutralizar esa acción de la OEA, que ha dicho su secretario en los últimos días que busca aplicar la Carta Democrática en Venezuela? ¿Usted qué opina, señora Milagros? Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que tengo que decir es que hace 6 meses era impensable que la situación de Venezuela se hubiese podido al menos analizar en la OEA. Evidentemente que es una resolución muy tibia para lo que los venezolanos aspiramos y para la situación que realmente se vive en el país, independientemente o aparte de las violaciones permanentes al orden constitucional. Sin embargo, conocemos cómo funciona la OEA, sabemos que nunca avanza más allá, salvo que haya unos intereses
muy particulares, como por mencionar el caso de Honduras. Sin embargo, creo que ha sido un gran avance el que al menos hayamos escuchado todos los comentarios que se hicieron, y esto no significa de que no vaya a haber la discusión sobre el informe del secretario general, porque tiene la obligación el Consejo de atender la solicitud del secretario general, de hacer una reunión extraordinaria para que cada uno de los estados exprese su opinión, no solamente sobre el contenido del informe, sino si es procedente o no, convocar una asamblea general extraordinaria para aplicar la Carta Democrática, si fuera el caso. Pero ¿usted qué cree, señora Milagros? Muy concretamente, ¿cree que de alguna forma lo que se está buscando con esta iniciativa que impulsó Argentina en la OEA es neutralizar la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela? Mire, yo más bien creo que están dándole el beneficio de la duda a los tres expresidentes, porque recordemos que ha habido un apoyo incluso de algunos otros países a este intento de hacer un diálogo. Creo que evidentemente a ningún país, recordemos que eso es un club de gobiernos, ningún país se siente cómodo con la posibilidad de que a otros le apliquen la Carta Democrática, pensando en la posibilidad de que le pueda llegar a ellos el momento. Hay que partir de ese punto. Pero yo pienso que este primer paso ha sido un poco, digamos, darle el beneficio de la duda a los tres expresidentes y ver si efectivamente, además, el gobierno de Venezuela demuestra alguna intención de diálogo. Aquí hay un compás de espera. La reunión, el secretario la pidió entre el 10 y el 20 de junio, y recordemos que en el medio de ese lapso está la Asamblea General Ordinaria, que será del 13 al 15 en República Dominicana.